trabajar con la gente nueva. Claro, y ahí es en donde podemos conectar a Carlos y cómo llega a Jinetes por Jesús. De pronto, la mayoría de las personas van a decir, seguramente Carlos los estaba viendo rodar por las calles, iba con su moto y se acerca porque tiene también una afición hacia las motos. ¿Es así? ¿Cómo llega Carlos? Como para hablar de la manera a través de la cual Carlos conoce de este grupo de motociclistas. Pues yo conocí al pastor Henry, no me gustaban las motos, no tenía ningún vínculo con motos. Lo conocí en su peluquería, mis hijos desde muy pequeños, yo los llevaba al corte allá y empezamos la relación ya como nuestro peluquero de confianza. Sí. Mis hijos sí llegaban ahí y veían una moto y ellos, un niño siempre le da curiosidad Claro. y quiere montar la moto Y es que no es cualquier clase de moto, que es la diferencia, porque son motos grandes, motos que tienen sus exhaustos grandísimos. De pronto, eso es más llamativo. Llama la atención, sí, claro, y a uno ve pasar una moto así, uno voltea a mirar. No, por supuesto. Y ellos que la moto y empezamos. Cuando yo lo conocí a él, todavía no conocía el Evangelio. Entonces, su peluquería en el sector donde la tenía era la mejor del sector, sobresalía. Y él, todo el mundo lo conocía ahí porque los 31 de diciembre, eso eran unas fiestononas, eso la gente se aglomeraba al frente para verlos disfrazados y esa era la atención. Y Claro. yo me acuerdo tanto en una ocasión voy, que vamos a la peluquería a ver qué se disfrazaron este año. Cuando yo veo todo como apagado, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó aquí con el Henry? Y todos, nadie, todo normal, trabajando normal. Y alguien hizo un comentario, no, es que ese se volvió cristiano. Ay, Dios, ¿cómo así? Ay, no, la embarró. Se nos dañó la fiesta. No, claro, se dañó la entretención. No, ese ahora es cristiano, ese ya no. ¿Cómo así? Yo, ay, no, qué pesar. Pero bueno, nosotros seguimos con las peluqueadas, los cortes, todo eso. Mi esposita también asiste, todavía y conoció la esposa de don Henry. Y ella se hicieron muy buenas amigas y empezó a invitarle el Evangelio. Y pues llegamos al lugar donde era. Sí. En nuestra casa, desafortunadamente, pues estábamos pasando una crisis matrimonial algo complicada y ella pues, ahí en la esposa siempre, ellas son las que llevan las riendas de la casa y todas las cargas, muchas veces emocionales, familiares, son ellas las que las llevan. Y ella como que fue conectando y lo que la señora Lilianel le hablaba, le enseñaba, y ella dijo, le empezó a gustar, le empezó a llamar la atención, dijo, vamos, y empezó a ir a asistir a la iglesia a escondidas miedo. Y yo cuando, bueno, esta señora, ¿por dónde es que se está yendo los domingos? Que sale temprano y bien arregladita y... Claro. Y cuando ya me hace la invitación, vamos, que mijo, que yo quiero que vayamos a tal, le dije, no, yo por allá no voy. Y yo decía, no, eso para mí no, yo ser cristiano, ser evangélico, asistir a una iglesia, no, eso no es para mí. Eso no es para mí, no es mi vida, no me hallo, no. Porque desafortunadamente uno piensa que uno es autosuficiente y que tiene un buen trabajo, tiene unos buenos ingresos, tiene supuestamente un buen hogar, unos hijos, entonces el evangelio no es para uno. Pero el Señor es muy bueno y su misericordia siempre es latente. Y el amor de Él de verdad que es, nosotros muchas veces no lo entendemos, no alcanzamos a comprenderlo, pero ahí están.
Y sí, cuando llegaba el Henry a hacernos la visita, iba casi todos los días, pues vivíamos a 2 cuadras y yo con solo sentir el sonido de la moto, ya, ay, llegó este mechú. Claro. Llegó este mechú a cansar. Y mi esposa sí, ya lo atendí. Y yo, para mí me molestaba, me era molesta que llegara él. Y venga y hable con mi esposa. Y me buscaba, Carlos, venga. Y él, a veces yo lo escuchaba por decencia, pero no me gustaba, no sentía de mi entero placer de que él llegara. Y así fue. Y eso fue constante. A él le costó bastante. Yo creo que una de las personas que más le dio lucha fui yo, pero no, de verdad. Yo le agradezco mucho al Señor por la vida del pastor Henry, por su insistencia, persistió y hasta cuando ya llegó el Señor y dijo, Carlos, hay una confrontación. Claro. Cuando uno es confrontado con su forma de vivir y empiezo yo tengo como mi encuentro personal con el Señor. Y yo salgo de ese encuentro y para mí la vida fue totalmente diferente. Fue algo radical. Yo seguí en mi trabajo secular como estaba, pero yo ya veía la vida de una forma muy diferente. Y yo ya empecé también a lo poquito que sabía, lo que empecé a decirle a la gente, mis amigos, todos bebedores, con hogares destruidos y todo eso, empecé a hacerles las invitaciones. Hay un cambio de vida. Y la gente veía, pero este Carlos ha cambiado. Ya veían un cambio en mi vida. Veían, este ya no bebe, ya no parrandea, ya. Entonces ahí ya pasó, no, es que ahora se volvió cristiano. Claro. Carlos, vamos a hacer una pausa muy cortica ahí porque es que esto está muy interesante. Vamos a hacer una pausa musical y usted no se puede perder la continuación de la historia que Carlos nos cuenta cuando era un hueso duro de roer. Y ahorita ya compartiendo la palabra, pero voy a aprovechar en el siguiente segmento para preguntarle a Henry cómo eran esos tiempos en donde su peluquería era el epicentro de la zona. Ya volvemos. Esto es Hombres sin Excusas. Hombres sin Excusas. Bueno, ya volvimos, esto es Hombres sin Excusas. Una de las cosas que yo puedo decir del segmento anterior es que de verdad que es muy interesante lo que la palabra nos dice. En 3 de Juan capítulo 1 versículo 11 dice, amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y ahí se nos está hablando de un hombre en el contexto completo, de un hombre que se llama Diótrefes. Y creo que en este hombre, pues la Biblia registra que era un hombre que de verdad tenía una característica porque es un hombre ambicioso, vanidoso, irrespetuoso hacia la autoridad apostólica. Era un hombre que era rebelde, no era hospitalario. Además, este hombre, según cuenta la historia, en todo ese contexto intentaba coartar el espíritu de hospitalidad que el apóstol estaba llegando a hablar a los demás miembros de la congregación. Ellos de pronto, a través del testimonio de este Diótrefes, uno dice, pues así puede ser mucha gente, así pueden ser personas que de pronto ven la realidad y comienzan a hablar mal de las cosas. Y de pronto, Henry, me pongo a pensar, ¿qué era lo que sentía cuando de pronto llegaba allí a compartirle a ese Carlos Fonseca que en aquel entonces se comportaba como ese Diótrefes? Y uno dice, él mismo decía, yo lo recibiera por pura cordialidad. No era que a mí me gustara. A ver, la verdad, qué pereza que llegue aquí a predicarme. Y ahí es en donde uno dice, el Señor lo envía, el Señor lo manda, viene una palabra de confrontación, pero muchas veces a uno le sucede de que lo que uno está llevando a las demás personas se les convierte como en una carga, pero finalmente en la perseverancia uno se da cuenta que es precisamente la misión que Dios le puso. ¿Cómo es eso? Pues bueno, yo le diría, Carlos tocaba un tema que cuando iban a la peluquería, pues yo sin conocer de Cristo yo era el ídolo del pueblo.
En su momento fui un peluquero muy famoso del sector y de Bogotá. Y tenía una peluquería muy tremenda y pues la peluquería la tenía decorada todo con cuestiones de rock y artistas y todo ese tipo de cosas. Y pues siempre los 31 de octubre hacía una fiesta donde repartía dulces todo el día, pero el fuerte era de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, repartía cualquier cantidad de bultos de dulces con todo de música y pues más alusivo hacia el mal, porque el 31 de octubre es un día más hacia el mal. Aunque nosotros siempre se enfocábamos el tema de quiero un dulce para mí, algo así, no sé cómo que decía el tema, yo te doy una sonrisa, bueno, no decíamos del triqui triqui, sino... Entonces todo el mundo conocía lo que era el Henry como motociclista, ¿no? Un hombre pues, sí, joven, consumí drogas y todo ese tipo de cosas, pero siempre estuve a la parte de no hacerle daño a la gente y me creía el bueno del paseo. Tuve la oportunidad de tener equipos de fútbol donde patrocinaban niños para que mantenerlos ocupados no llegan hacia las drogas. Pero Henry seguía siendo esa persona incorrecta, malvada en su corazón, perversa en su corazón. Pero la gente al ver que yo tengo ese encuentro personal con Jesús, donde me saca ese fango cenagoso y del muladar y me lleva a ser otra persona, entonces la gente es un choque. Bueno, si yo tengo mi encuentro personal con Jesús, aunque lo tuve... Conocí al Señor en carretera el 2 de enero, mi hija menor estaba pasando por una necesidad de salud, de vida o muerte, y me enfrenté al Señor. ¿Y qué le pasaba? Que aparte que me daba una hija con pulmones, con asma, y la otra tal cosa, y esta prácticamente me nació de 6 meses y medio con pulmones inmaduros. Entonces me peleé con Dios. Yo confronto a Dios, imagínate lo tremendo y lo grosero, confronto a Dios de por qué se portaba así conmigo. Él me dice, es que el malo eres tú. Y conozco al Señor viniendo de Armenia hacia Bogotá en carretera y me confronta con la persona que soy. Y yo le dije, Dios, solamente ayúdame a ser feliz, porque he buscado la felicidad en las mujeres, en el licor, en las drogas, en la moto, he buscado tantas cosas físicas, pero no lo encuentro. Le dije, ayúdame a ser feliz a su manera y yo le sirvo. Sí, Henry, incluso ser feliz a través de ayudar a otros, ¿no? Sí. De que uno puede decir, yo les doy dulces, le doy esto y le doy eso, y eso le puede a uno generar alegría transitoria para que vea a los demás felices, pero uno no es feliz. Sí, claro, yo encontraba la satisfacción de ayudar a los niños. Y cuando yo me doy cuenta de que estoy aún descuidando a mis hijas en muchas cosas, y ya tengo mi encuentro personal con el Señor, ya empiezo a asistir a una iglesia, y el 7 de octubre ya se afirma ese encuentro con el Señor, y me dice, tú me dijiste que si yo te cambiaba, tu esposa te perdonaba, y sanaba a tus hijas, tú me servirías, empieza a servirme desde hoy. Entonces, ese 31 de octubre, yo no hice fiesta para niños. Cuando llegó la gente, le dije, no, es que no va a seguir adorando al diablo. Siempre le dedicaba el 31 a los hijos de los clientes, a los hijos de la gente que llegaba de todo Bogotá. Y ese día se lo dediqué a mis hijas y se lo dediqué a mi esposa. Ese día se lo dediqué a mis empleados y fue una cuestión muy bonita. Pero aún la gente le rayaba que yo no le estaba agradando a ellos. Claro. Pero yo me estoy dando cuenta que empiezo a agradar a Cristo. Y la gente empieza a seguirnos en ese momento, en el traspaso de esa vieja naturaleza a esta nueva naturaleza, donde ya hay un hombre nuevo, donde la gente empieza a ver, pero hombre, Henry, usted es diferente. Y viene también esa doble moral, ¿no? O ese doble camino de que la gente, uno lo rechazan, es que usted era mejor cuando no era cristiano. O para otros, soy mejor porque soy como cristiano. Claro. Pero entonces siempre la satisfacción de uno está ese del servir. Esta mañana oraba al Señor y me decía que el amor a Cristo es el servir. Primero que todo, servirle al Señor y a través del amor de Cristo servirle a los demás. Y por eso es que con la persistencia de cuando llegan de Carlos, y Carlos hacía la guerra para que llegara, hasta que el día el Señor obró en su corazón, porque nosotros solamente nos encargamos de sembrar. Y a su tiempo. Y a su tiempo el fruto lo hará el Señor. Claro. Tremendo. Sí. Henry, esto que yo veo de pronto puede ser una confrontación para quienes nos están viendo. Porque es que si de hecho nosotros nos sentamos acá a hablar de un tema que es de pronto nuestra vida personal, pero también que puede ser un ejemplo de lo que las personas están viviendo, sencillamente se trata en la medida de lo posible de cuando el apóstol Pablo es confrontado por el mismo Señor y su vida cambia de manera radical y después la gente le tenía miedo porque decían, Saulo de Tarso, el que venía a atormentar a los cristianos de un momento a otro cambia, ahora es el apóstol Pablo y ¿quién le va a comer cuento de que un día para otro va a cambiar? Me imagino en ese día donde se hizo la pausa en las fiestas del 31 de octubre la gente empezó a decir, bueno, ¿y qué? O sea,
¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasó con este Henry Valdés, que era el que nos amenizaba la fiesta, el que nos hacía venir hasta acá para poder ver lo que él traía? Y seguro, Henry, en ese momento, muchas personas dejaron de seguirlo. Claro, viene un contraste con las personas, aunque se llaman amigos, porque yo tuve amigos de infancia, tuve amigos drogadictos, alcohólicos, todo tipo de cosas, pero yo como todo eso lo había dejado. Cuando conozco de Cristo, mi problema no eran las drogas. Cuando conozco a Cristo, mi problema no era... mi hogar estaba destruido, estaba en cuestiones de adulterio y todo tipo de cosas. Y la gente, pues, me tenía a mí como el ídolo. El hogar perfecto, el tipo de cosas, porque todos aparentamos una doble vida. Claro, como el digno de imitar. Ok. Entonces, todo el mundo veía eso. Pero a la gente, al ver que Henry realmente cambia, porque es que cuando Dios toca a alguien, el cambio es de una. Dios no cambia a gente por pedacitos. Sí. Usted muere a lo que es. Por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Claro. Las cosas viejas pasaron. Que seguimos luchando con nuestro pecado diario, que seguimos luchando con nuestra vieja naturaleza. Pero aún llegó gente a la peluquería y decía, yo no vuelvo a peluquearme acá. Porque yo no lo voy con los cristianos. Y mucha gente dejó de peluquearse. Mucha gente se apartó de lo que eran amigos míos. Mucha gente se apartó porque eran clientes por el hecho de que me volví cristiano. Pero es que eso es bonito, porque uno dice, el rey David lo decía, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo estaré contigo. Entonces a mí ese versículo me decía, me dejó mi mamá, me dejó mi tía, me dejó mi abuelita, me dejó todos los clientes, pero Dios dice que está conmigo. Y lo más tremendo es que Él dice que estará conmigo todos los días de mi vida. Ya nos lleva tanto el proceso que tenemos que salir del sector. Tenemos que salir del sector donde estábamos y empezar en otro sector que es donde estamos hoy en día y empezar de ceros, donde no nos conocía a nadie. Y lo más tremendo es que el Dios nos lleva a cambiar el nombre de la peluquería. Antes se llamaba Cómplices, hoy se llama Seres Vivientes Peluquería. Sí. Y esa lucha, pero Señor, y esto, mijo, usted dijo que me iba a servir. Así como el apóstol Pablo salió del caballo, yo le decía a Juan Manuel hace rato, me tuvo andando casi 6 años en bicicleta. Sí. Donde tiene que formar el carácter de uno. Claro. Tiene que formar uno de que uno depende de Dios, tiene que aprender uno a amar a Dios, pero sobre todo ver que su gloria, su poder siempre está ahí. Su misericordia es nueva cada mañana. Entonces, al ver todo eso, fueron días de llorar, días de desasosiego donde no había nada, pero lo más bonito es que en esos momentos que la dificultad fue tan caótica, estuvo la familia de Dios. Porque muchas veces en ese traspaso, muchas veces no había ni para la comida. Claro. Pero en la casa de ellos abundaba la comida. Entonces terminábamos comiendo allá, o nos llevaban el almuerzo, nos llevaban parte del desayuno, pero es donde Dios todo lo planifica, donde todo Dios lo hace, donde Dios todo lo organiza, y Dios fue cuadrando las cosas hasta, como digo, ya llega el proceso de empezar el ministerio ya de motociclistas, ¿no? Y donde vuelve, yo le digo a la gente, no es que usted tenga que cambiar de vida, es que Dios lo cambia, porque Dios necesita que usted sea, hablemoslo así, Noé duró casi cualquier cantidad de años haciendo la barca, pero él no abandonó la madera ni el cincel y siguió predicando y ninguno se convirtió. Dios utilizó a Moisés con la vara, Dios utilizó al rey David con su cayado y le dio un cetro como rey. Entonces Dios a mí me dio esa área de los dones y los talentos de la peluquería porque aún quise renunciar a la peluquería donde muchas veces las situaciones no se daban, y lo cuento de una manera así muy práctica. La peluquería mía siempre se distinguió por ser una peluquería muy bonita, llamativa, pero en la casa donde nos habíamos trasteado ahí vivía la mamá de la pobreza, la abuelita de la pobreza, la tatarabuela de la pobreza, y era horrible. Tremendo. Pero como fue el único local que conseguimos, llegó un cliente y me dijo, Henry, yo le regalo estos 200,000 pesos, pinte la peluquería. Otro cliente me dijo, tome, yo le regalo esto, organice la peluquería. Y dije, wow, Dios, gracias, Señor. Y organicé la peluquería lo más bonito que pude, y al otro día el dueño de la casa me pide el local. Claro, yo llego desbaratado, Dios perdóneme, pero me acordé de una oración que hizo Moisés, y es ser sincero con Dios. Independiente de lo frágiles, de lo barro que somos, es ser honestos con Dios. Y dije, Dios, yo sé que tú estás en la posibilidad de escuchar, pero sé que también estás en la posibilidad de hablarme. Pero este voltaje no lo aguanto más. Y honestamente, Señor, si tú me dices que yo acabe esta peluquería, yo la acabo. Y me dice el Señor, ¿es que usted me pidió permiso para pintar la peluquería? ¿Usted me pidió permiso para organizar la peluquería? Yo dije, no, Señor. Lo hice en mis fuerzas por emoción y porque el hombre me proveyó, porque el hombre me dio.
Entonces ahí es donde viene que Dios utiliza cualquier cosa para bendecirlo a uno. Le dije, Señor, bueno, yo no me veo vendiendo ni buñuelos ni vendiendo empanadas, no es porque sea malo. Pero si tú me dices, yo acabo esto, Señor, pero tú me das una estrategia, porque yo quiero suplir por mi familia y no quiero actuar como el impío negando mi fe. Tengo una esposa, tengo 3 hijas, Señor, provéame. Entonces me dio un versículo que está en Efesios 4:28, creo que dice, el que robaba no robe más, sino traje con sus manos para que ayude a los necesitados. Entonces, eso me da una palabra de aliento. Le digo, Señor, pero yo soy fiel en mis diezmos y mis ofrendas. Entonces, porque por ende no quiere decir que esté robando. No estoy robando a mi esposa, no estoy robando a nadie. Pero, Señor, ¿qué hago? Digo, sigue con la peluquería. Y sigue ayudando desde la peluquería y sigue predicando. Y al otro día me ofrecen un local sin estar buscando local. Don Henry, ¿será que a usted le interesa que se pase a este local? Y dije, pues hermano, la verdad es que sí, me gustaría, yo haciéndome el difícil y yo con hambre. Claro. Y entonces me voy a donde el hombre, miro el local, me dice, el arriendo vale 600,000 por hijo. Y hermano, la verdad, honestamente no le puedo pagar esos 600,000 pesos. Donde estoy hoy en día pago 450,000 pesos y estoy a ras. Pero lo que es la gracia de Dios, ese señor no me conocía a mí. Y Dios me da una palabra de que Él siempre será fiador de un nuevo pacto, porque Él es el fiador del nuevo pacto a través de Jesucristo. Le dije, Señor, pues la Biblia dice que tú eres fiador de un nuevo pacto, yo no tengo quien me sirva de fiador, esto y esto y esto. Pues organiza el corazón del señor Edilberto. El hombre llegó y dijo, Henry, ¿sabe que le doy 2 meses, pase el local y organícelo? Entonces aquí lo más importante es amar a Dios, servirle a Dios, pero sobre todo creerle a Dios. Claro. Para poder servir, porque si no le amamos a Él, ¿cómo vamos a poder amar al que estamos viendo acá? Claro. Esa es la diferencia. Claro. La Biblia nos habla ahí en Tercera de Juan un poquito más adelante, donde habla después de Diótrefes, un hombre que se opone, de Demetrio. Y aquí está diciendo buen testimonio acerca de Demetrio. Y el apóstol Pablo diciendo, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y el versículo 12 dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y aunque no se habla mucho acerca de este hombre, no se habla de la cantidad de cosas o de obras que hay, simplemente habla del buen testimonio que el hombre es. Y aquí voy a introducir una vez más a Carlos, porque Diótrefes era el hombre que era el que nadie quería imitar, pero Demetrio es un hombre imitable. Y en este caso, pues es muy diciente el hecho de poder decir, oiga, Henry es digno de imitar porque se acercó, me compartió la palabra, pero también es imitable y yo quiero que esas cosas que uno ha compartido o que ha visto se conviertan en un estilo de vida. Y de pronto también, al principio Carlos nos decía, a mí no me gustaban las motos. Y hoy lo veo vestido de motociclista y uno dice, no. Pues es que no solamente se trata de seguir el estilo de vida de Jesús, sino también en el estilo de vida donde también hace parte de Jinetes por Jesús. Y creo que ahí es en donde uno dice, esa imitación no es para llegar a ser exactamente igual, sino es un estilo, es algo que de pronto uno dice, me identifico, la palabra que me ha predicado, la restauración de mi matrimonio, mi familia, todo lo que yo he recibido, de pronto los oyentes dicen, yo me he equivocado porque estoy imitando a quien no debería imitar y por eso mi matrimonio no ha sido un ejemplo. ¿Cómo sirvió ese ejemplo de Henry para que pudiera Carlos restablecer ese matrimonio y hoy puede estar también siendo parte del grupo? Sí, vea, nosotros, como lo decía el pastor Henry, pasamos momentos muy duros que de verdad uno físicamente llora y uno se cree ya impotente, que uno no ve salidas, pero el Señor es bueno, yo siempre lo digo y su misericordia siempre está ahí. Cuando yo ya empiezo a conocer del Evangelio, de lo que el Señor me brinda y que yo no tengo pues para decirle, tome Señor, tome esto a cambio, mi hogar se empieza a organizar. La relación con mis hijos, porque ¿cuál es el error de nosotros? Muchas veces uno como padre quiere darle lo mejor para los hijos, comprarle el último celular, lo último en moda y uno piensa que la parte económica es lo que más vale, pero ¿qué pasa? Descuidamos la parte afectiva,
el darle un beso, una caricia a nuestros hijos. Y a muchas personas, yo he visto padres que ya tienen sus hijos grandecitos y les da pena darles un beso, darles un abrazo, ¿no? Y entonces empiezo yo a recibir ese amor de Cristo, entonces ya las cosas se van como enfocando a un hogar ya hacia la vida cristiana. Empezamos ya el trabajo con nuestros hijos también. En nuestro hogar hay 4 hijos, ya 3 de ellos casados y vive con nosotros la menor. Y mi esposa, desde que empezó, que la señora Lilianet le empezó al evangelio, yo sí apasionada. Y a ella le tocó también un proceso conmigo, claro, algo especial. Tremendo. Pero el Señor es bueno, el Señor siempre, como lo digo, en su misericordia. Y ya empiezo yo ya con Henry, empezamos a las salidas y acompañarlo, y yo en la iglesia con mi esposa y todo eso. Y en un tiempo, entonces yo le comenté a ella, yo como que quiero estar al lado del pastor Henry, y siento como que para ayudarlo en mi afinidad, pues él siendo mi pastor desde siempre, la persona que me llevó a los pies, el instrumento para llegar a los pies del Señor. Y le empecé a comentar a mi esposita, yo quiero ayudar en la obra. Hablé con mi pastor, le comenté, y él me dijo él es muy usado por el Señor, y me dio una palabra donde decía, muchas veces hay que cambiar, el marinero necesita cambiar de vientos. Y empiezo yo a buscar una palabra del Señor bueno, Señor, pues yo no quiero hacerlo en mis emociones, porque cuando yo ya empiezo a conocer del Evangelio, yo ya empiezo a ser radical con mi vida. Ya mis amigos de farra y todo eso a un ladito, entonces ya empieza uno a hacer la burla a ellos. Y a mí, yo cuando iba a veces al lugar donde frecuentaba con ellos, me decía, uy, llegó Monseñor. Acuérdate que había un amigo muy especial, al cual quiero mucho, y él aún me ve, y hola Monseñor, y siempre Monseñor, llegó el Monseñor. Entonces ya la gente, llegó el pastor, pero uno se da cuenta que uno llega, o nosotros llegamos a un lugar, y hay algo en la parte espiritual que se manifiesta ahí. ¿Qué es? La gente, por ejemplo, hay gente que uno secular, que son como en su vocabulario, es algo pesado, y llega único, ya se miden. Claro. Se miden, sí, hay algo espiritual que llega ahí. Entonces, eso es lo que nosotros aprovechamos, el querer, lo que nosotros vivimos, querer transmitirlo, no imponiéndolo, porque a la gente no imponiéndole las cosas ni prohibiéndoles es dar a conocer un evangelio, sino darles las bondades, podríamos decirle, el amor, como el Señor nos llama a nosotros también, poder uno llamar.